C7 Sociedad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarles en este viernes de C7 Sociedad. El tema que estaremos abordando esta tarde, discriminación. ¿Qué diagnóstico se hace de esta discriminación, de este tema aquí en el estado de Jalisco? ¿Cómo hemos avanzado? Así que lo invito a que se quede con nosotros los próximos minutos. Un gusto saludar esta tarde a Rodrigo Rincón. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mayra? Muy buena tarde. Un saludo para todo el auditorio desde este proyecto de C7 Jalisco y el Instituto Jalisciense de Asistencia Social. El día de hoy vamos a platicar con un consejo estatal que se encarga precisamente de ver estos temas de la discriminación en Jalisco, personas con discapacidad y otras formas de discriminación. Vamos a conocer un poco cómo están trabajando con el CONAPRED, cómo estamos en cifras aquí en Jalisco y sobre todo cuáles son las acciones de gobierno y de las asociaciones civiles, si es que tienen esta vinculación con ellas, que se están implementando aquí en el estado para estar avanzando hacia una sociedad incluyente, Mayra. Así es, tenemos invitados esta tarde, se encuentran con nosotros Héctor Figueroa Solano, él es secretario ejecutivo del COEDIS Jalisco, del Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad. Buenas tardes y bienvenido. Mayra, gracias, Rodrigo, qué gusto saludarlos. También se encuentra con nosotros Fausto Marcelino Esparza Muñoz, de Proyectos Especiales de COEDIS. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Mayra. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos. Mayra, ¿qué te parece si para empezar esta mesa de análisis le preguntamos a los invitados, primero, qué es el COEDIS y cuáles son las funciones que tienen aquí en el estado? Claro que sí, el COEDIS Jalisco, como ya lo decían en su nombre largo, es un consejo que atiende a las personas con discapacidad en todas sus vertientes. Y el consejo está conformado por varios bloques que conjuntan a diferentes personas que abonan a la inclusión de las personas con discapacidad. Primero que nada está el presidente, que por ley es el gobernador del estado de Jalisco, el maestro Jorge Aristóteles Sandoval. Y en esta administración, él, para que pueda operar este consejo, designó como su titular presidente al secretario de Desarrollo e Integración Social, el licenciado Salvador Rezo Castelo. Están la Secretaría de Desarrollo e Integración Social como vicepresidencia también, está DIF Jalisco, está una asociación, CIRIAC, a través de la señora Lucina Bravo, y que, bueno, ellos conforman las vicepresidencias. Tenemos a diferentes partes del Ejecutivo. Hijas es parte del Consejo, es un consejero. Tenemos a Derechos Humanos, tenemos a las 3 universidades que están aquí en el propio Consejo, y tenemos a 10 representantes de organizaciones de la sociedad civil, a 10 asociaciones. Entonces, ese es el Consejo, somos 25 personas en total, y el Consejo busca el generar políticas públicas de manera transversal para que las personas con discapacidad tengamos mejor bienestar en el estado de Jalisco. Y en especial, en el tema de la discriminación, COEDIS, ¿qué papel juega? ¿Cómo apoyan estos casos? ¿Cómo orientan estos casos de personas que son discriminadas? COEDIS es un vínculo, es un puente. Nosotros construimos ese enlace entre la sociedad y el gobierno para que las personas puedan acceder a mejores tratos, a mejores prácticas. Primero que nada, pues comentar que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, es un consejo que trabaja en diferentes estados. Con nosotros es con el organismo que se vincula para hacer diversas atenciones a temas de discriminación hacia personas con discapacidad, y bueno, pues eso nos ayuda a que tengamos una relación, si bien es cierto, no es una relación que todo el tiempo esté permanentemente fluyendo información, porque no los casos los atendemos solamente nosotros, solamente derivamos. Es una relación muy cordial. Su titular, el presidente Ricardo Bucio Mujica, es un buen amigo mío y es un servidor público que está comprometido con la inclusión de las personas con discapacidad. Bien, es momento, Rodrigo, de irnos a la pausa. Lo invitamos a que se comunique con nosotros al 3030-5307. ¿Usted qué opina de la discriminación? ¿Qué casos sabe? ¿Usted ha sido víctima de discriminación? Comuníquese. La pausa, regresamos. C7 Sociedad. C7 Sociedad. Gracias por continuar con nosotros en C7 Sociedad. El tema de esta tarde, la discriminación, Rodrigo. Sí, Héctor, ¿nos podrías compartir qué es la discriminación? Si bien ustedes como COEDIS trabajan más especializados hacia un grupo de población, en términos generales, ¿qué entendemos por discriminación? Pues la discriminación es un acto en el cual está una parte discriminante y una parte discriminadora o discriminada. Son dos actores que confluyen, y bueno, uno de ellos
por su situación de falta de tolerancia, pone en un grado inferior al otro, en un grado de vulnerabilidad. Hay dos tipos de discriminación. La ley federal por el tema de la discriminación habla de dos tipos de discriminación, positiva y negativa. La discriminación positiva, yo la resumo muy fácil en mi escuela. Cuando llegaba una clase y una maestra era muy mala con todos, ¿no? Y de repente decía, el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas entre personas, y yo decía, y decía, ya tienes dos participaciones más, ¿no? Entonces esas situaciones a mis compañeros les decían, oye, pues si a mí me preguntas media hora y por una palabra que te digo mal me pones puntos menos, ¿por qué a él, por su discapacidad, lo premias con puntos extras? Discriminación negativa, pues la que ya conocemos, ¿no? No puedes entrar a mi lugar porque tienes discapacidad. No puedes entrar a mi lugar porque usas un perro guía. Esas son dos tipos de discriminaciones, positiva y negativa. Entonces, es lo que puedo compartir con ustedes. ¿Quiénes actualmente están sufriendo de la discriminación? ¿Qué sectores de nuestra población? Yo creo que más que sufriéndola, porque pues, al sufrir es como que una actitud que tú tomas ante un hecho en sí, yo creo que más que nada es vivirla, ¿no? La viven en el día a día, en la vida cotidiana, y pues somos todos aquellos grupos vulnerables, que obviamente pues nuestro tema que es con las personas con discapacidad, somos un grupo vulnerable, las personas con orientación sexual diferente al heterosexual, los indígenas, los expresos o exliberados también son personas que muchas veces por su propia característica y por el tema de la falta de cultura y la falta de inclusión, pues es que viven esta consecuencia por su característica, cuando se enfrentan a una sociedad, a un municipio, a un país que no comprenden que pues, simplemente tenemos nuestra propia característica, ya sea por un hecho que vivimos o por un sentido. ¿Adultos mayores también? Sí, adultos mayores también entra todavía. Sí. Fausto, ¿cuándo se puede pasar la línea de un pensamiento o una idea que puede tener alguien a una conducta discriminatoria? Por ejemplo, yo puedo pensar que a lo mejor las mujeres o madres solteras no pudieran tener derecho o acceso a algo. Pero si solamente se lo estoy platicando a Mayra en una reunión privada, ¿cuándo ese pensamiento que yo le externo a ella se puede convertir en un acto de discriminación? ¿O ese simple pensamiento ya es discriminación? Yo creo que, mira, un día un maestro me dijo que para que hubiera discriminación total tiene que haber una mano que la ejecute y un corazón que la sienta. Entonces yo creo que si tú refieres un pensamiento a algo más, yo no creo que sea un acto discriminatorio, pero si alguien más lo asume como que es algo personal o por el hecho, por ejemplo, de que si yo voy a un lugar donde no hay accesibilidad, porque obviamente mi característica al ser yo usuario permanente de silla de ruedas, pues implica que obviamente que yo no puedo librar, por ejemplo, las barreras arquitectónicas que existen actualmente en muchos lados. Yo no me voy a sentir discriminado si hay escaleras, ¿sí? Pero puede ser alguna persona que sí se sienta discriminada y que asume, no, yo me siento discriminado porque hay escaleras y porque no puedo acceder. Entonces yo creo que tiene que haber dos partes, lo mencionaba hace rato Héctor, que obviamente que nosotros dentro del Consejo estamos tratando de que ese puente que existe actualmente entre las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad, pues tratarlo de hacer ese puente lo más pequeño posible, pero por medio de información. ¿Dónde se está viviendo más la discriminación? ¿En cuestiones laborales, en establecimientos, en la calle cotidianamente? ¿Dónde? Pues primero que nada en Guadalajara, ¿no? El tema es que salimos muy mal parados en ADIS, que es la Encuesta Nacional de Discriminación 2010, donde se señala que Guadalajara es uno de los estados que más discrimina. Y quizá son muchas de las condiciones que confluyen para esto, pero quizá la discriminación en términos específicos, como tú lo planteas, por sectores, en el ámbito laboral es importantísimo el número de casos que surgen de discriminación. En el educativo ni se diga, y quizá el más grave es en el ámbito social, donde nosotros como sociedad decidimos no aceptar a una persona por su característica, raza, condición. Dice el artículo primero que no se deberá discriminar a las personas en el párrafo tercero por este tipo de situaciones, condición religiosa, discapacidad. Entonces yo creo que la base social es donde se vive la discriminación a flor de piel y donde se tiene que atender esta temática para que poco a poco vaya disminuyendo este fenómeno que incluso raya en el bullying, ¿no? Porque el bullying es parte de la discriminación o es el extremo al que llevamos la discriminación en ciertos grupos. Si nos vamos por cada uno, por ejemplo, en la cuestión laboral, en el trabajo,
¿Qué trabas se encuentra una persona con discapacidad? Desde el momento que llega con una solicitud, ¿qué se encuentra? Yo lo que he escuchado con muchos compañeros que viven la experiencia de tener o de adquirir una discapacidad, pues más que nada se encuentran con un desconocimiento total, ¿no? de los empleadores o de las compañías que lanzan el perfil abierto y simplemente por el hecho de que, por ejemplo, tengo el caso de un amigo que adquirió la discapacidad visual, esto es que es un ciego total, y él completamente cumple el perfil que abre una compañía, una empresa, y aplica en todo lo que marca el perfil, pero al momento en que él va a la primera entrevista y perciben que es un ciego total, es el momento en que dice, híjole, pero es por un tema de educativo, que actualmente nuestro Estado, pues, culturalmente no ha sido educado en su totalidad en entender y comprender de que una persona con discapacidad visual, un ciego, pues prácticamente puede hacer todo. Yo lo único que he visto que no hacen es manejar un carro, y eso en la brevedad ya se va a solucionar, porque actualmente hay carros que pueden ser guiados por voz. Fausto, ahorita estás hablando de educación y estás hablando del tema de cultura. A lo largo de los años hemos utilizado o se han utilizado distintos términos para referirnos a las personas con discapacidad. ¿Por qué ha sido ese cambio o cómo es que se han dado esos cambios de dejar de utilizar capacidades diferentes o discapacitados? Entiendo que es por humanizar y por generar un lenguaje más incluyente, pero más allá de eso, ¿existió otro trasfondo que llevó a que nos estemos adecuando a utilizar términos mucho más amigables? No, más que nada esto viene de una convención de las Naciones Unidas sobre las personas con discapacidad, en donde más de 150 países se juntaron hace más de 10 años, no es algo nuevo. Lo que pasa es que culturalmente, pues, y los medios como C7 y como otros muchos medios, de repente la información que se ha transmitido pues ha sido la incorrecta. Y al final de cuentas, cuando tú percibes que la manera en como los seres humanos nos expresamos es que la manera como pensamos, te das cuenta del hecho de utilizar adjetivos calificativos o peyorativos, de verdad que es como una gota de agua que permea en las personas. Entonces, ponte a pensar, cuando un niño nace con algún tipo de discapacidad, si desde el mismo momento de la concepción se le empieza a referir con términos incorrectos, que es discapacitado, que tiene capacidades diferentes, que tiene capacidades especiales, pues el niño va a nacer con todo este introyecto cultural que al final de cuentas ni va a ser individuo, ni va a ser independiente, ni va a ser autónomo, y se va a percibir en sí como una persona que de verdad es una persona discapacitada o es especial, o se vive bajo ese paradigma o esa falsa creencia. Yo tengo la bendición de que yo viví 33 años sin discapacidad y adquirí la discapacidad a mis 33 años, y es cuando me di cuenta de todo este ámbito, de toda la poca cultura que hay hacia las personas con discapacidad, pero de que cómo hemos vivido bajo muchas falsas creencias. Y mucho tiene que ver en cómo yo me refiero hacia el otro, o cómo muchas veces yo me refiero por su propia característica. Y obviamente aquí entramos mucho con el tema de la discriminación. ¿Por qué me tengo que fijar por tu característica? Cuando al final de cuentas eres un ser humano igual que yo, pero que simplemente eres ciego, eres sordo, o eres usuario permanente de silla de ruedas, o simplemente tienes otra orientación sexual diferente a la heterosexual, o eres mujer, o eres adulto mayor, o eres niño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos términos, estos adjetivos entran en la discriminación, y también pues que nos digan, le digan al auditorio cómo sí, cómo no decirlo. Pues el cómo sí es, como lo han estado mencionando muy bien durante el programa, es persona con discapacidad. Está largo, sí lo sabemos, pero eso es, en verdad mi característica es que tengo una discapacidad, o puede ser que tengas dos discapacidades, pero es simplemente mi característica. Mi característica es que mi movilidad es a través de una silla de ruedas. Sí, la característica de alguien más puede ser, no sé, que sea de ojos de color azul, y es una característica. Pero ¿por qué me voy a tener que estar refiriendo todo el tiempo que, mira, ahí viene la de ojos azules? ¿No? ¿Cómo no? Sí. Que quede claro cómo no lo vamos sí, a decir. ¿cómo no somos discapacitados, no tenemos capacidades diferentes, las personas no son invidentes, no son inválidos, no son mongolitos, no son mongoloides, no son sordomudos. Hay muchos que se siguen utilizando actualmente, y la gente lo utiliza porque es lo que lee, porque es lo que escucha, pero no hemos sido lo suficientemente conscientes del verdadero impacto que sucede en las personas. Te digo, de verdad, créeme que es como la gota de agua que va permeando en el inconsciente del ser humano, y al final de cuentas es lo que proyecta hacia afuera. Si a mí todo el tiempo yo he leído en los transporte público, que es una unidad para discapacitados, me asumo como una persona discapacitada, y es cuando digo, ¿y ahora cómo vivo mi vida? Ahora cómo voy y accedo a una escuela, cómo voy y accedo a un trabajo,
a un cine, a una plaza. Pero te digo, pero cuando tú te percibes como el mismo ser humano, ¿sí? Con tu característica, pero obviamente tienes una limitante o tienes dos, pues prácticamente ni siquiera vives la discriminación. Y que al final de cuentas también es una cadena, ¿no? Que si los padres de familia, si el maestro en las aulas enseñan así a los niños, ellos van a crecer con que eso es lo correcto. Sí, y además recalcar lo que mencionaba Fausto, el papel de los medios de comunicación, que a veces lees periódicos y siguen replicando esos conceptos o esos términos que no se deben de decir, y además también los maestros o los profesores que van reforzando esos términos que no son apropiados para generar este lenguaje incluyente. Y Fausto, me gustaría retomar algo que mencionaste hace un momento. Se necesita un corazón que sienta esa discriminación. Y tú ponías el ejemplo de que si tú ves unas escaleras, a lo mejor tú no te vas a sentir discriminado, pero otra persona sí. ¿Qué está sucediendo en el Estado? Las personas sí se están viendo afectadas, parafraseando esta parte del corazón, se están viendo afectadas en su corazón, sentidas, están presentando quejas, están acudiendo a COEDIS. ¿Qué está sucediendo con la población que está viviendo esta discriminación? ¿Les parece si lo platicamos después de la pausa? Es momento de hacer una pausa, quédese con nosotros. C7 Sociedad.